Listo, entonces un saludo a Jonathan, a José Luis, a María Fernanda y a Miguel. Nos hacen falta unos compañeros, pero por lo menos estamos más del 50%. Y así estuviéramos en el 10% igual, la sesión va o va, como ya saben ustedes. Entonces voy a empezar aquí a entrar en modo compartir. Ujú. Hoy no voy a compartir ningún tipo de sonido o audio particular, entonces no hay ningún detalle así. Voy a cerrar aquí mi video para facilitar lo que es el espacio aquí en la plataforma para poder trabajar como corresponde. Y entonces vamos a cargar la diapositiva donde habíamos quedado nosotros la vez anterior. Bueno, entonces nosotros habíamos alcanzado a analizar esta configuración de amplificador denominado diferencial. Habíamos hecho el análisis para que tuviéramos la salida como muestra allí de R2 sobre R1 multiplicado por la diferencia de voltaje 2 que tiene conexión con la entrada no inversora menos el voltaje 1 que tiene conexión con la entrada inversora. Entonces yo les indicaba que si uno no quería tener ninguna ganancia o ninguna relación en las resistencias para que quedara así como está R2 sobre R1 por la diferencia de las dos entradas, entonces uno podía tener la libertad de establecer que todas las resistencias sean del mismo valor y al ser todas, absolutamente todas del mismo valor, entonces se va a tener la ventaja de que solamente el voltaje de salida va a ser voltaje 2 menos voltaje uno. Esa es, digamos, pues como la indicación que se da allí. Y habíamos quedado nosotros con la posibilidad del análisis de parte de ustedes de esta configuración y también de la que tenemos acá. Entonces, ¿qué encontraron en su análisis? Les pregunto. Por lo menos para este primer caso. Si encontraron factible que la salida sea lo que indica allí, que por lo menos dice que el voltaje de salida es el valor de la resistencia por la corriente que circula y pues con signo negativo. Les escucho. Si hubo análisis o no hubo análisis. Profe, pues nosotros como estamos viendo una materia que llama circuitos integrados, Sí, el profesor nos dio un análisis de digamos, como ese mismo esquema y, sí. y, pues nos dio, digamos, el análisis de una fuente, creo que es dependiente de voltaje y pues ahí nos daba algunas fórmulas, por ejemplo, como el voltaje de la resistencia, que es igual a a la corriente por la IS, o sea, la corriente de entrada por la resistencia, y el voltaje de salida, que es igual al voltaje negativo de la resistencia, y que eso a la vez es igual a la corriente de entrada negativa por la resistencia. Ok. Nosotros, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, vámonos al pizarrón. Aparte, yo hago una copia de este esquema y nos vamos al pizarrón, ¿vale? Quiero copiarme esta parte únicamente, que es la que necesitamos. ¿Ok? Entonces nos vamos al pizarrón. Y entonces tenemos aquí, ¿ya? Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar cosas, descartar y como para tener en cuenta. Porque de todas maneras es un esquema muy importante. Fíjense, uno muchas veces requiere representar un valor de corriente en un valor de voltaje, ¿sí?
nosotros estamos hablando de sobre un tema que viene siendo muy importante en lo que tiene que ver con el hecho de que muchas veces las señales que tomamos de algunas variables por medio de un sensor, entonces nosotros necesitamos darle un trámite a eso. Entonces, pues a nivel de automatización que encuentra uno, pues para yo poder trabajar un proceso, hay que tener en cuenta la necesidad de pues captar por medio del sensor que se tenga disponible la variable X, ¿no? Puede ser una temperatura, puede ser una velocidad, una presión, ¿cierto? Entonces uno siempre tiene la obligación de mirar el captador. Bueno, algunos yo les decía la otra, en una de las clases, recuerden, iniciando, que algunos autores hacen una diferencia entre captador y sensor. Otros, cuando uno los lee, no establecen diferencia alguna. Entonces, ese es pues, queda allí pues como eh, la discusión abierta, pero en este caso, nosotros no lo vamos a discutir, pero el tema es que cuando yo necesito tomar el valor de una variable, pues sí o sí yo tengo que utilizar un elemento que me permita capturar ese dato, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer, la obligación que uno tiene es poder revisar las características de dicho dato, ¿sí? En el último tiempo se ha dado la situación donde cuando uno trabaja con Arduino, por ejemplo, entonces algunos de los elementos con los que la tarjeta se entiende, ya uno puede decir que vienen prácticamente listos para ser procesados, o sea que ya hay un acondicionamiento implícito. Entonces ya uno toma la información y es más fácil el proceso de la misma. Pero también hay que tener en cuenta que igual muchas veces, a pesar de ese dato allí y que ya eso está discreto y demás, va a ser importante también, puede ser por programación o por otra forma, hacer un proceso previo. Entonces, el tema es que eso ya nos debe dar a nosotros las claridades para, pues, poder actuar y de todas maneras saber pues cómo puede ser dicho entorno. Entonces, miren, aquí hay un aspecto que para nosotros puede ser muy interesante para tener en cuenta. Se supone que por acá va llegando para nosotros una corriente, ¿cierto? Que finalmente es la que está entrando aquí, que es la que vemos nosotros como la corriente I. Entonces, uno ya sabe, hay que tener muy presente que lo que pasa por aquí, lo que pasa por aquí, entonces es una corriente que normalmente tiene un valor de 0 amperios. Yo la puedo decir sin temor a equivocarme que es un valor de 0 amperios, ¿sí? Eso digamos pues como lo interesante ahí. 0 amperios. Entonces, obviamente, el asunto es que dicha corriente de entrada pues tiene que pasar por aquí, normal, directamente. O sea que si se tratara de tener en cuenta lo que nos dice, por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff, que yo la resumo así, la sumatoria de las corrientes que entran viene siendo igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo, ¿no? Del nodo que nosotros tenemos pues en cuestión. Entonces, el nodo en cuestión viene siendo para nosotros este, que en este nodo, de acuerdo a lo que habíamos nosotros analizado previamente, uno puede entonces establecer que aquí sea la ocasión de yo llamar a esto un potencial de su X y que, por ejemplo, lo que tengo yo aquí sea un potencial llamado B sub Y, ¿cierto? Eso yo lo puedo tener ahí. Entonces, el asunto es que, por lo menos en B sub está chévere. Se me está... y dijo que no estoy tocando aquí. Y entonces, permítame, yo hago esto aquí a ver qué pasa. Y entonces, está como que más sensible de lo normal. Listo ahí. Bueno, entonces, lo que voy a escribir es que
Para B sub X, para B sub X, entonces, ¿cuál es la corriente que entra? Pues la corriente que entra es sí. ¿Y cuál es la corriente que sale? Es sí. ¿Sí? Entonces es la misma corriente. Viéndolo pues así desde ese punto de vista. Entonces sucede que, por ejemplo, aquí hay un detalle muy particular porque ustedes recordarán que nosotros hemos dicho que B sub X va a ser igual a B sub Y. Y si recordamos, de acuerdo a cómo está allí el esquema, B sub Y para nosotros viene siendo un valor de 0 voltios. ¿Sí o no? Y entonces B sub X, pues por ende, va a ser lo mismo, ¿cierto? Tengamos en cuenta que aquí este B sub Y está conectado directamente al terminal de tierra del circuito. Entonces, directamente 0 voltios. Aquí no quedó de pronto muy claro el subíndice, pero esto es aquí B sub Y. Listo. Muy bien. Entonces, el asunto es que alguien podría llegar a plantear de pronto, que yo a esto le llamo pues como un voltaje de entrada. Entonces, lo interesante allí es que hay un detalle, miren, en esa rama que estaría marcando como una posible diferencia potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje X, hay un detalle y es que la resistencia, ¿cuánto vale? 0 ohmios. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna resistencia. Entonces, es un principio muy particular porque digamos que el tipo de análisis que uno inicialmente plantea no se podría aplicar ahí. Porque uno muchas veces esa corriente ahí la puede representar por medio de una diferencia potencial sobre la resistencia, ¿sí o no? Para igualarla pues con la otra corriente. Pero mire que ahí no se nos presenta ese caso. Entonces, no tiene mucho sentido que yo diga, por ejemplo, voltaje de entrada menos voltaje X, y entonces la pregunta es ¿sobre qué? Porque el propósito es representar esto en términos de una corriente. Y la corriente, pues no va a dejar de ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, eso es un aspecto que es clave tener ahí en cuenta, que es para nosotros viene siendo pues fundamental. Eso pues por un lado, ¿no? Por un lado pues como para tener en cuenta. Ahora viene la otra cara de la moneda. Por ejemplo, bueno, yo sé, o sea, uno diría, bueno, ahí viene una corriente y ya sabemos que ahí tiene que entrar una corriente. Entonces, el asunto que uno tiene que tener en cuenta es lo que va a entrar por aquí, es decir, lo que va a entrar por aquí, lo que va a llegar directamente a la entrada inversora, pues para que ese circuito funcione como uno espera que funcione, tiene que ser realmente una corriente. O sea, tenemos que darle la garantía a él, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que el esquema está esperando ahí. Pero vamos a analizar lo que se presenta en la otra parte, como en la segunda parte del circuito. Entonces, en la segunda parte del circuito, como tengo una resistencia, que es la que va a servir para hacer esa posible conversión, entonces para nosotros puede ser muy importante eso. Entonces, mire que en la segunda parte esa corriente estaría dada por, entonces yo digo, mire, tengo aquí voltaje X menos el voltaje de salida sobre la resistencia, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo que esto está realmente en formato de corriente. Pero sucede que ya sabemos que el voltaje en X es igual a cero. ¿Cero qué? Pues 0 voltios. Ya sabemos nosotros eso, ¿sí? Que es lo que tenemos ahí presente. Ve, incluso aquí no había caído en cuenta que eso está aquí muy reducido, o no, sí, bueno, estaba en 77 y bueno, aquí ya me quedó obviamente más grande. Pero entonces vamos a trabajarlo así. Yo reduzco aquí la letra para que se nos ajuste. Normalmente me gusta dejarlo en 100%. Entonces, miren, el asunto es que ahí.
nosotros tenemos la situación donde ese voltaje es cero. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, la corriente va a ser igual a cero menos el voltaje de salida sobre la resistencia, ¿sí o no? Que también es lo mismo que decir corriente es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el voltaje de salida viene siendo, esa resistencia está multiplicando, pasaría perdón, está dividiendo, pasaría a multiplicar y se va con el signo de una vez. Entonces digo menos R multiplicado por la corriente. Entonces es una forma viable de ver con mayor claridad que en efecto es un esquema que nos va a servir a nosotros para convertir la corriente que le entra en un voltaje. Y entonces ya usted tomaría el voltaje y dependiendo pues de eso, ya uno establece pues como una especie de escala allí dentro de los aspectos que puedan llegar a ser claves, decisorios, para pues mirar todo lo concerniente, ¿no? Al comportamiento que ese esquema va a tener para nosotros. Entonces, eso nos va a quedar a nosotros así y es lo que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, digamos que de esa manera también lo podemos ver. Bueno, ese era un caso. Vamos a mirar este otro caso. Allí estamos diciendo que es un circuito que va a ser para nosotros lo opuesto. En otras palabras, va a tomar un voltaje que ingresa y lo va a convertir en una corriente. Entonces la pregunta es, ¿ahí cómo les fue? Cuéntenme. ¿Ese también lo vieron o no? ¿O no llegaron ahí? No, pero ese no lo vimos. Ve, ¿cómo así que Anner está esperando? Por aquí no me ha señalado. Ve, o de pronto fue que no lo vi. Bueno, ahí ya le dije. Muchas gracias por el aviso. El aviso lo envió el compañero, la compañera Mafe. Muy bien. No, bueno, hay que decirle que pague por entrar tarde. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Él entró, alguien entró allí, ay, Dios mío, tiene activo el micro, ¿qué tiene activo? No tiene activo nada. Pensé que alguien tenía activo algo, porque aquí, y ahora sí. Bueno, entonces, sigamos en lo que estamos. Entonces, estábamos hablando nosotros de esta parte. Entonces, Jonathan decía que no, ¿no? No, eso es lo que le alcancé a escuchar. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo nos va ahí y ustedes pueden de pronto expresar puntos de vista que finalmente no sean de utilidad. Voy a copiarme toda esta parte y la pegamos allá. ¿Listo? En el pizarrón. Aquí está. Listo, entonces, es que cuando este señor llega aquí es que se me mueve, ya vi. Ok, este fue el que me cambió el porcentaje ahora. No me había dado cuenta. Ya viendo, pues. Listo, ahí estamos. Bien, entonces, vamos a revisar a ver qué pasa aquí. ¿Listo? Vamos a revisar a ver a qué llegamos, qué podemos nosotros concluir. Bueno, miren ustedes que el voltaje va a entrar por la entrada no inversora. Entonces, yo puedo seguir diciendo que aquí tengo, por ejemplo, un B sub X.
y que en esta parte de aquí tengo yo entonces un B sub Y. Diferencias de potencial, ¿no? Ahora, lo interesante de este esquema es que por la forma como está concebido el circuito, nosotros observamos que el voltaje de entrada es el mismo voltaje X. ¿Listo? Eso es algo que es muy importante para tener en cuenta allí. Lo otro es que, pues uno ya sabe que hemos dicho y ya sabemos el motivo de que Bx sea igual a By. Entonces, en este esquema, lo que uno va a encontrar es que, por ejemplo, By va a ser igual a B sub I. ¿Por qué razón? Porque previamente ya sabemos nosotros que B sub X igual a B sub I o B sub I va a ser igual a B sub X. Bueno, el B sub Y yo lo tengo por aquí. ¿Sí? Por aquí tengo a su Y, que es el mismo nodo que está conectado a la entrada inversora. Bueno, o sea que si eso es B sub Y, allí también tengo yo a B sub I. Pero yo lo escribo bien. Entonces aquí tengo B sub I. Ok, entonces el tema es que ahí lo que tenemos nosotros para analizar es esa rama. Ahí tenemos una rama donde el asunto es que tenemos aquí un voltaje denominado voltaje de salida, ¿sí? Es lo que tenemos nosotros en este momento allí. Entonces, miren, como nosotros ya sabemos el motivo por el cual la corriente que circula por aquí es cero, ¿sí? Cero amperios. Entonces, el asunto está en el hecho implicado de que, mm, pues uno ya, al analizar esa rama, uno que dice, bueno, la corriente que circula por allí, uno puede decir, vea, yo tengo el voltaje de salida y le resto el voltaje de entrada sobre la resistencia de carga o RL, y eso va a ser igual al voltaje de entrada menos 0 voltios dividido la resistencia 1. ¿Sí o no? Mirando esa rama allí. Ahora, uno también podría llegar a decir, por ejemplo, que el voltaje de entrada sea la resistencia 1 multiplicado por el voltaje de salida dividido la resistencia de carga más la resistencia 1. Esto también uno lo puede decir. ¿Por qué? Porque de todas maneras allí nosotros tenemos la aplicación de un divisor de tensión. Y eso va a ser dado allí en términos del voltaje. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que nosotros tenemos. Entonces, el asunto es que yo tengo esta opción o también tengo esta otra de aquí, ¿cierto? De hecho, la primera finalmente quedaría voltaje de salida menos voltaje de entrada sobre la resistencia de carga es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia 1, ¿sí? Esa es, digamos, una situación que se puede presentar. Entonces, el tema que está allí es que el voltaje de salida sobre la resistencia de carga menos, bueno, lo voy a separar, ¿no? Vamos a mirar qué pasa allí. Voltaje de entrada sobre la resistencia de carga es voltaje de entrada sobre la resistencia 1. Y acá, que lo que está restando pasaría a sumar, entonces voltaje de salida de la resistencia de carga, que es igual voltaje de entrada sobre la resistencia 1 más voltaje de entrada
sobre la resistencia de carga. Entonces, usted puede, si uno lo ve factible, factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Pues factorizo el voltaje de entrada y entonces tengo aquí uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia de carga. Y bueno, pues el asunto es que nosotros podemos ver que una expresión me lleva a lo otro que ya tengo previamente, ¿cierto? Ahí se va observando. Entonces, que las dos vías son, digamos, claves allí. Pero lo que nosotros queremos ver no es tanto cómo es el comportamiento del voltaje de salida, porque si yo quisiera ver el comportamiento del voltaje de salida de ese circuito que lo puedo ver, entonces lo que va a pasar es que el voltaje de salida puede verse como la resistencia de carga que va a multiplicar a uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia de carga o la RL multiplicado por el voltaje de entrada, ¿sí? Si ustedes hacen la suma que está entre los corchetes, el voltaje de salida va a ser resistencia de carga. Entonces, aquí abajo tengo resistencia uno por la resistencia de carga y aquí voy a tener resistencia uno más la resistencia de carga. Todo eso por el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de salida, pues finalmente uno va a encontrar que aquí la resistencia de carga se van a cancelar, ¿sí? Estas resistencias se cancelan y al cancelarlas, entonces uno encuentra que se tiene la resistencia uno más la resistencia de carga dividido la resistencia uno. Y si ustedes miran en la otra expresión que se salió por el divisor de voltaje, pues llegamos a lo mismo, eso es a lo que yo me estaba refiriendo previamente. Ah, pero aquí falta antes de que así estaría incompleto, aquí faltó multiplicar esto por el voltaje de entrada. Bueno, muy bien. Entonces, el detalle está en que de todas maneras, pues a mí no me está interesando, o sea, a mí no me interesa mirar el comportamiento del voltaje. Desde el punto de vista del voltaje, el voltaje que sale tiene ese comportamiento. Es eso, o sea, usted puede, el voltaje que sale es un voltaje que vemos desde el nodo de la salida hasta tierra. Entonces, esa R1 más RL sobre R1 puede ser como una constante que se presenta allí de acuerdo a los valores de las resistencias, ¿sí? Incluso le podemos llegar a dar el rótulo de ganancia, así sea que eso llegue a dar menor que la unidad. Y esa K que se presentará allí multiplicada por el voltaje de entrada es el equivalente de lo que vamos a tener a la salida. Pero el asunto es que mm, el tema de la corriente se está tomando, según se observa, es sobre la resistencia uno, ¿sí? Y tiene sentido porque permítanme, yo saco aparte esa rama allí. Nosotros tenemos, aquí está la resistencia denominada RL, por aquí se presenta la resistencia denominada R1 y en esta parte de aquí ya sabemos nosotros que sea el voltaje de salida, pero en este nodo de acá, por el comportamiento del circuito, como está concebida la conexión, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el voltaje de entrada ahí. El voltaje de entrada llega allí. Ya hicimos el análisis de por qué. Entonces, ¿qué es lo que uno va a tener en cuenta? Las dos corrientes, o sea, la corriente que circula por la resistencia L y la corriente que circula por la resistencia 1 son iguales, ¿sí? No pueden ser vistas como corrientes distintas.
Pero en ese esquema se está mostrando que se está teniendo en cuenta, pues, digamos, lo que sucede por la resistencia uno, ¿ya? Porque esa es la que tiene una relación directa con la resistencia. O sea, esta es la, o sea, yo dije aquí, se tiene en cuenta que la corriente que circula por la resistencia uno, porque esa resistencia tiene una conexión directa con el voltaje de entrada. Pues de hecho, miren, ¿cuál es el voltaje más inmediato para ella? Aquí está en este nodo el voltaje de entrada. Reitero, ya sabemos por qué ahí se presenta el voltaje de entrada, ya lo acabo de explicarlo hace un instante. Entonces, eso es un aspecto que para nosotros es clave, que es fundamental, que viene siendo importante que tengamos presente, que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso por un lado aquí. Lo otro que es, lo otro es que entonces uno dice, ah, ok, entonces si se trata de mirar esto desde el punto de vista de una conversión de un voltaje que entra sobre un voltaje que sale, la idea es que no se me pierda de vista el voltaje que entra, ¿me hago entender? Es lo que no se me puede perder allí. Entonces, por eso es que ustedes ven que en lo que se puede ver como el original del esquema que está aquí capturado, ahí dice que la corriente L o la corriente de carga es directamente el voltaje que entra sobre la resistencia uno. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, entenderlo, porque con lo que se ha analizado, entonces tenemos el conocimiento pleno de que en efecto lo que estoy marcando allí como las llaves, eso viene siendo para nosotros el voltaje de entrada, ¿sí? Que es el que se cae sobre esa resistencia uno. Entonces, finalmente, yo puedo hacer la relación. Entonces, la corriente, que voy a llamar pues corriente de carga, es dicho voltaje sobre la resistencia uno. Entonces, de acuerdo a los valores que haya en la entrada, pues ahí va a ser la corriente, ¿cierto? Y eso está bien, eso está bien. Lo otro es que de todas maneras, en nuestro análisis hemos visto que el voltaje de salida pues se presenta allí y ya sabemos cómo lo podemos llegar a concebir, lo cual también es muy importante para nosotros para tener pues en este caso en cuenta. Eso pues por un lado. Así que, ¿qué es lo que ustedes tendrían que tener como presente allí? En el caso que ese esquema llegue a ser, digamos, importante tener en consideración. El cómo van a tomar la corriente, ¿sí? Porque así, al verlo de esa manera, lo que es importante es poder tomar dicha corriente. Entonces, ese es el aspecto que no podemos, pues, dejar de lado, ¿sí? El tomar la corriente es para nosotros un aspecto clave y o fundamental. Y con base en eso, pues ya uno puede trabajar. Entonces, esa es, digamos, pues como la indicación que se puede dar allí y que finalmente, pues, es lo que se puede rescatar de ese circuito. ¿Listo? Entonces, pues, para tenerlo en cuenta y que eso no se nos vaya, pues, a olvidar. Yo tomo, digamos, todo el análisis como todas las posibilidades, porque es necesario que ustedes puedan entender cómo es que el circuito va a funcionar, qué es lo que se puede expresar, por qué es lo que dice allí, y entonces dentro de las formas que se pueden llegar a dar. Nosotros no habíamos concebido este esquema que se tiene allí. Allí nos habla de que es otro esquema que podemos concebir como una posibilidad de obtener un convertidor de voltaje a corriente. Entonces, pues, lo mínimo que tenemos que hacer es revisarlo, ¿no? A ver a qué se va llegando allí. Entonces, vamos a revisar, a ver qué pasa y si es cierto que lo puedo llegar a concebir, pues, con una posibilidad. Entonces, voy a hacer la captura
Importante que ustedes estén ahí atentos, cualquier cosa, incluso si pueden hacer el seguimiento, es decir, allá mismo con papel en mano, pues interesante, ¿no? Sería fabuloso, pero vamos a revisar. Entonces, aquí ya está claro que cada vez que pase esto se me mueva 77%, pero aquí nosotros lo podemos manejar y él se nos ajusta lo que nosotros necesitamos. Bueno, muy bien. Entonces, miren, mm, miren lo que hay a la entrada. A la entrada hay algo que se denomina un voltaje de referencia y algo que se denomina un voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que lo que se observa allí es la corriente L o corriente de carga, que podemos darle ese nombre también, está relacionado con la denominada resistencia de carga, ¿sí? Entonces dice que la corriente de carga es uno sobre la resistencia uno que multiplica la diferencia de voltaje entre entrada y referencia. Así está concebido. O sea que la diferencia de potencial que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de referencia es un voltaje que, esa diferencia de potencial, queda convertida en corriente al dividirla con la resistencia uno. Y es lo que yo capturaría de ahí, la corriente que se presenta ahí. Bueno, entonces, pues busquemos entender el esquema, a ver qué está pasando y por lo menos a ver cómo puedo yo relacionarlo con el voltaje de referencia y demás. Entonces, normalmente en nuestro análisis nosotros no vamos a dejar de manifestar que aquí tengo Bx y de igual manera que aquí tengo entonces P sub y, ¿sí? Ya sabemos por qué, lo analizamos la otra vez. Entonces, uno ya sabe que B sub X va a ser igual a B sub Y, ¿cierto? Lo otro es que observando, aquí hay una situación que es muy particular. Miren ustedes que por lo menos habría que mirar eso. Aquí yo puedo decir que viene una corriente y yo por aquí puedo decir que viene una corriente así, digamos esta corriente uno, una corriente 2 y aquí está pues la corriente y su L. La pregunta que yo hago es, ¿sería válido para nosotros que la corriente 2 vaya en esa dirección? ¿O de pronto esa corriente 2 sería mejor plantearla en una dirección contraria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la audiencia? Yo creo que esa corriente, bueno, a mi parecer se podría, como digamos, cambiar de dirección porque creo que también sale una corriente del voltaje de salida del amplificador, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Lo plantearía también así de ese modo. Me parece que es viable porque, entre otras cosas, ya les voy a mostrar otra cosa aquí. Entonces, vean, esta aquí vamos a presentarla así, que es la corriente 12 así. Porque, entre otras cosas, si yo miro en la parte de arriba, pues aquí hay una corriente, bueno, esto no me cambió el color, quiero que cambie el color a este color. Listo. Entonces, mire, yo aquí tengo una corriente que voy a llamar una corriente A y por aquí hay una corriente que voy a llamar una corriente B.
Y esto vendría en esa dirección, vendría así. Entonces, como sabemos que aquí donde estoy marcando este nodo es el voltaje de salida, entonces tiene mucho más sentido mirarlo de esa manera. Bueno, entonces lo que queremos buscar es cómo podría ser la relación para ver lo que me dice ahí en mi esquema, ¿no? Entonces, observemos lo siguiente, vean. Mm, de muchas cosas que se van presentando allí, uno encuentra que, por ejemplo, el voltaje Y, ¿cómo podrá ser? Ahí hay un detalle, es que el voltaje Y, pues yo no podía hablar directamente de un divisor de tensión porque mm, la corriente 2 necesariamente no va a ser igual a la corriente uno. Más vale, podemos plantear esto, más vale, más vale hacemos esto. Venga, les muestro acá. Si analizamos lo que se presenta en la entrada no inversora, entonces uno encuentra que hay dos corrientes que entran y una corriente que sale. ¿Sí o no? O sea, el asunto es que está la corriente uno más la corriente 2 es igual a la corriente L. ¿Qué es la corriente uno? La corriente uno viene siendo voltaje de entrada menos voltaje Y dividido la resistencia uno. ¿Qué viene siendo para nosotros la corriente 2? Voltaje de salida menos voltaje Y dividido la resistencia 2. ¿Qué viene siendo para nosotros la corriente denominada L? En principio yo tengo que es el voltaje Y menos cero, porque está ahí en tierra, dividido la resistencia L. ¿Sí? Si yo miro la parte de arriba, en la parte de arriba, yo encuentro que la corriente A es igual a la corriente B, porque A es la que entra al nodo BX y la corriente B es la que sale de dicho nodo de igual manera. Entonces, ¿qué es la corriente A? La corriente A viene siendo para nosotros el voltaje de referencia menos el voltaje X que divide a la resistencia uno, y la corriente B viene siendo el voltaje X menos, ojo, el voltaje de salida dividido la resistencia 2, ¿sí lo ven? Entonces es una cosita como bien elaborada, ¿no? Entonces veamos qué pasa por un lado y veamos qué pasa por el otro. Eh, a ver a qué podemos llegar nosotros. Del análisis de la parte donde está la entrada no inversora, entonces voy a representar eso según lo que encontramos de que corriente 2, perdón, corriente uno más corriente 2 igual a corriente L. Entonces, el asunto es que yo tengo voltaje de entrada menos voltaje Y que divide a la resistencia uno más voltaje de salida menos voltaje Y sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje Y sobre la resistencia de carga. ¿Sí? Porque ya habíamos encontrado que corriente uno más corriente 2 es igual a corriente L. Entonces, fíjense que acá, en esta partecita que voy a subrayar, pues aquí ya encontramos una expresión para la corriente L. El asunto sería lograr cómo representar el voltaje Y, porque ahí queda claramente que la corriente L es voltaje Y sobre la resistencia de carga. Pero no es suficiente con el hecho de dejar que, por ejemplo, para nosotros,
esa sea vista pues como el voltaje, es decir, ese voltaje Y tenemos que buscar una manera de expresarlo, ¿no? Que digamos pues lo que finalmente nos interesa a nosotros. ¿Listo? Eso es. Bueno, pues tenemos que mirar a ver qué más se puede hacer. ¿Cómo puedo yo encontrar la expresión para el voltaje Y? Entonces, lo que uno hace normalmente es separar estos términos, que significa hacer esto. Voltaje de entrada sobre la resistencia 1 menos voltaje Y sobre la resistencia 1 más voltaje de salida sobre la resistencia 2 menos voltaje Y sobre la resistencia 2 es igual al voltaje Y sobre la resistencia de carga. Eso es separar. Y ahí ya separamos. Entonces, lo que viene ahora es tener la posibilidad de agrupar lo que se pueda agrupar. Entonces, por ejemplo, yo tendría aquí a un lado voltaje de entrada sobre la resistencia 1 y voy a pasar al otro lado todo lo que tenga que ver con el voltaje Y. Entonces aquí quedaría voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual a voltaje Y sobre la resistencia de carga. Este hay que hacer aquí el 2 listo. Voltaje Y sobre la resistencia de carga. Pasa a sumar el voltaje Y sobre la resistencia 1 y pasa a sumar el voltaje Y sobre la resistencia 2. Listo. Entonces yo tengo aquí voltaje de entrada sobre la resistencia 1 más voltaje de salida sobre la resistencia 2 es igual al voltaje Y, que va a ser factor de quién? De 1 sobre resistencia de carga más uno sobre la resistencia 1 más uno sobre la resistencia 2. Ahí tengo eso. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tenemos nosotros ayer. ¿Listo? Se nos presenta eso. ¿Qué tenemos en la otra parte? En la otra parte teníamos que corriente A igual a corriente B. Entonces, voy a tomar voltaje de referencia, que ahí lo alcanzo a ver, menos voltaje X sobre la resistencia 1. Lo voy a igualar con la corriente B, que será voltaje X menos voltaje de salida sobre la resistencia 2. Entonces aquí también voy a separar. Entonces tengo voltaje de referencia sobre la resistencia 1 menos voltaje X sobre la resistencia 1 es igual al voltaje X sobre la resistencia 2 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Entonces, el asunto es que voy a hacer lo siguiente, voltaje de referencia sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje X sobre la resistencia 2 más el voltaje X sobre la resistencia 1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ese voltaje X, vamos a ver si lo logramos despejar. ¿Listo? Sería ahí como una opción interesante. Entonces, aquí me va quedando voltaje de referencia sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Entonces, al factorizar el voltaje X, tengo 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 1. ¿Sí? Y ahí yo lo puedo despejar. Sería interesante para facilitar el despeje.
hacer la sumatoria de lo que está entre corchetes. Entonces yo escribo aquí voltaje de referencia sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 es igual. Entonces yo tengo que eso me queda arriba R1 más R2 dividido la resistencia 1 por la resistencia 2, todo eso multiplicado por B sub X. Entonces, si yo despejo B sub X, B sub X me está dando aquí lo siguiente. Tendríamos algo como esto. Resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 que va a multiplicar a voltaje de referencia sobre resistencia 1 más voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿Sí? Se presentará eso para nosotros. Incluso si yo hago la sumatoria de lo que está entre corchetes, de pronto puedo simplificar cosas. ¿Por qué lo digo? Porque miren ustedes que ese voltaje X podría verse de la siguiente manera. R1 por resistencia 2 sobre la R1 más la resistencia 2. Entonces, al sumar lo que está en corchetes, voy a tener resistencia 2 por el voltaje de referencia más el voltaje, bueno, pero yo anoto mejor primero la resistencia. Entonces, aquí tendría yo resistencia 1 por el voltaje de salida, dividido esto, resistencia 1 por resistencia 2. Entonces sucede que este término lo puedo cancelar con este. Quiere decir que se simplifica un poco más el voltaje X y al simplificarlo, el voltaje X va a ser resistencia 2 por el voltaje de referencia más resistencia 1 por el voltaje de salida dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Ese es el voltaje X. Entonces nosotros previamente tenemos una expresión que me parece, tengo que traer por acá, a ver qué ocurre. Tenemos, tenemos esto de aquí, este término inicial. Te lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, más abajo. Te vamos a pegarlo. Y esto viene aquí. Este viene, eso. Llego aquí. Listo. Entonces, como BX es igual a BY, ¿uno qué haría ahí? Pues haríamos, de acuerdo a eso, la operación de reemplazar el de donde está BY, lo que tengo de BX, ¿no? Así que, por ejemplo, voy a hacer aquí en la izquierda la sumatoria de los dos términos, a ver qué pasa. O sea, al hacer la sumatoria tengo resistencia 1 por resistencia 2 y arriba yo tendría resistencia 2 por voltaje de entrada más resistencia 1 por el voltaje de salida y el BY, que es el mismo de X, donde tenemos nosotros resistencia 2 por el voltaje de referencia más resistencia 1 por el voltaje de salida, que es dividido en este caso R1 más R2, todo esto multiplicado por 1 sobre resistencia de carga más 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿Listo? Entonces tenemos eso nosotros. Allí lo viable sería de pronto
mirar dentro de corchetes qué nos da esa sumatoria y ya con base en eso mirar si separamos qué puede ser mejor, ¿cierto? Como para tener una mayor claridad. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, aquí tengo yo resistencia 2 por el voltaje de entrada, más resistencia 1 por el voltaje de salida. Tengo la resistencia 1 por la resistencia 2 y esto es igual. Resistencia 2 por el voltaje de referencia más resistencia 1 por el voltaje de salida. Y tengo aquí resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, todo esto aquí va a ser para nosotros resistencia de carga por la resistencia 1 por la resistencia 2. Entonces, aquí tendría yo resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia de carga por la resistencia 2 más la resistencia 1 por la resistencia de carga. ¿Listo? Entonces, es lo que tenemos nosotros allí. Y entonces, ya uno podría, de pronto, por ejemplo, uno podría, como aquí hay dos productos, de pronto todo lo que está con resistencia más lo mando al otro lado y ahí puedo encontrar que algunas cosas se pueden llegar a simplificar, ¿sí? Es decir, lo pasamos a dividir y al pasarlo a dividir quedaría resistencia L por resistencia 1 por resistencia 2 que divide a R1 por R2 más RL por R2 más R1 multiplicado por RL. Y entonces tengo aquí la resistencia 2 por el voltaje de entrada más la resistencia 1 por el voltaje de salida dividido la resistencia 1 por la resistencia 2. Y entonces esto es igual a resistencia 2 por el voltaje de referencia más resistencia 1 por el voltaje de salida sobre resistencia 1 más resistencia 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vamos a despejar, o sea, esto se puede ir, eso se puede ir. Y entonces, el asunto sería ver si ya con eso existe la posibilidad de encontrar la forma de relacionar pues el voltaje de salida, voltaje de entrada y voltaje de referencia. Vamos a mirarlo. Entonces, mire, aquí queda RL que va a dividir a R1 por R2 más RL por R2 más R1 por RL. Y esto va a multiplicar a R2 por el voltaje de entrada más R1 por el voltaje de salida. Y acá, entonces, nos está quedando R2 por el voltaje de referencia más R1 por el voltaje de salida sobre R1 más el R2. Ujú. Ese R1 más R2 está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. La pregunta es si eso nos ayuda para algo, ¿sí? Porque podía quedar ahí que quedaría multiplicándose. Póngale cuidado. Eso quedaría multiplicando R1 más R2 que está viendo pasa a multiplicar al otro lado. Y todo lo que está afectando a lo que está entre corchetes lo podemos ver como una K. ¿Sí me hago entender? Lo podemos ver nosotros como una K y de acuerdo a eso, pues mirar a ver qué.
a qué expresión vamos llegando nosotros. Entonces, me refiero a esto. Porque es que ahora lo que me interesa es separar términos, a ver a qué llegamos nosotros. Entonces, mire, esto va a ser RL que va a multiplicar a R1 más R2. Entonces, esto está dividiendo a quién? A R1 por R2 más RL por R2 más R1 multiplicado por RL. Entonces, a lo que yo voy es que esto yo lo puedo llamar K, por decir algo, ¿cierto? Y esto está aquí multiplicándome, es que a R2 por el voltaje de entrada más R1 por el voltaje de salida y finalmente aquí me queda R2 por el voltaje de referencia más R1 por el voltaje de salida. ¿Listo? Entonces, entonces el tema está en que de esta forma voy a llamar ahora esto K. Ya sabemos que es K. Entonces esto queda K multiplicado por R2 por el voltaje de entrada más R1 por el voltaje de salida es igual a R2 por el voltaje de referencia más R1 por el voltaje de salida. Entonces voy a tener esto así, K por R2 por el voltaje de entrada más K R1 por el voltaje de salida es R2 por el voltaje de referencia más R1 por el voltaje de salida. Entonces, observen que mm, estoy teniendo lo siguiente. K por la resistencia 2 voltaje de entrada, menos la resistencia 2 por el voltaje de referencia, ¿sí? Esto va a ser igual a R1 por el voltaje de salida y R1 por el voltaje de salida menos K por R1 por el voltaje de salida. Entonces, de aquí estamos llegando K por R2, voltaje de entrada, menos R2, voltaje de referencia, es igual. Entonces, si yo factorizo el voltaje de salida, queda R1 menos K por R1 por el voltaje de salida. ¿Sí? Y entonces, el asunto es que nos daría esa aproximación. Vamos a revisar algo aquí, en el original, cómo está planteado. Dice que tenemos uno, o sea, dice lo siguiente, para que saquemos conclusiones. Nos dice que la corriente es el equivalente a tener que uno sobre la resistencia uno por, por, incluso hay algo extraño porque dice uno sobre R1 voltaje de entrada menos el voltaje de referencia. Y ya les voy a decir lo que me parece extraño. Voltaje de entrada menos el voltaje de referencia. ¿Sí? Bueno, eso es lo que da allí, digamos así, en el original. Lo que me parece extraño es que me diga, por ejemplo, uno sobre R1. Yo diría que debería ser al menos uno sobre RL, ¿no? O sea, me explico. Veamos el circuito. Mire que acá, en esta parte, aquí yo tengo la resistencia L. Entonces, si yo estoy viendo la corriente sobre la resistencia L, pues uno pensaría que
debería ser allí eh, voltaje de entrada menos el voltaje de referencia sobre RL, pero está sobre R1, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar nuestras conclusiones con base en el análisis que hemos llegado. Entonces, mire, con base en lo que hemos hecho, nosotros, contrastando con lo que nos dice ahí, nosotros tenemos que aquí hay un término que nos daña un poquito el punto de poder factorizar todo eso, porque entonces sería como nosotros decir que, mm, pues aquí por lo menos tengo voltaje de entrada menos el voltaje de referencia, casi a punto de que lo podía pues despejar y eso dividirlo entre la resistencia 1 que tengo acá, ¿si lo ven? Lo que pasa es que eh, yo tengo aquí que esto es multiplicado pues por este voltaje de salida, entonces no me queda la expresión que diga corriente propiamente dicho, porque acá, en otras palabras, como yo quedaría con la posibilidad de despejar el voltaje de salida, el voltaje de salida lo estaríamos viendo como K por R2 por el voltaje de entrada menos R2 por el voltaje de referencia, dividido todo eso, R1 menos K por la resistencia 1. Entonces, ¿qué sería interesante hacer ahí? Nosotros tendríamos que mirar si esta valor de K, que sería pues como algo que les dejaría a ustedes para poder compartir ahora otra cosa. Mire que nosotros tenemos como K resistencia de carga que multiplica R1 más R2 sobre la sumatoria R1 por R2 más RL por R2 más R1 por RL. Entonces, revisar qué comportamiento tienes acá. Cuando yo hablo de qué comportamiento tienes acá, es revisar si es acá, que estoy llamando así, como un valor constante, es un valor que tiende a ser muy pequeño o no, con valores pues de las resistencias. Esto tendríamos que para lograr concebir como un comportamiento allí. Entonces, con base en eso, decir si de pronto, eh, pues, cómo poder, digamos, determinarlo. Por lo pronto, ¿qué encuentra uno allí? Por lo pronto, para nosotros es claro esto, vea. El voltaje de salida viene siendo entonces la resistencia 2 que es factor de K por el voltaje de entrada menos el voltaje de referencia, ¿cierto? Y eso queda dividido la resistencia 1 que viene siendo factor de 1 menos K, lo que estamos teniendo nosotros ahí. Eso es. Entonces, ese es el equivalente. Pero ese equivalente está viéndose del comportamiento del voltaje de salida, que es el comportamiento que tenemos nosotros en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí. ¿Listo? Esa parte de ahí. Eso es lo que nosotros estamos pues logrando. Y eso mediante la consideración de lo que son para nosotros las trayectorias que están fijadas allí. Entonces, eso es lo que podríamos revisar. ¿Qué es lo que puedo también como concluir allí? De que tal vez dentro de lo que el análisis nos refleja a nosotros, al buscar convertir esa corriente, no nos da pues como la precisión que de pronto la claridad que uno tiene con el otro. Aquí lo positivo es que de todas maneras toma la diferencia potencial de dos puntos que a veces se puede presentar así en un circuito y eso al dividirlo sobre la resistencia uno pues nos dará un valor aproximado de la corriente. Entonces también para complementarlo
con base en el análisis que se ha hecho, uno podría entonces ya revisar si realmente, como indica acá, se tiene esa opción de que en efecto sea pues esta corriente, en efecto pues lo que está aquí. Y eso usted lo determina fácil. ¿Cómo lo puede determinar? Por ejemplo, pues se arma el circuito y dentro de eso, entonces existe la posibilidad de escalar para pues diferentes valores de voltaje de entrada, voltaje de referencia. El voltaje de referencia de pronto puede ser un valor que puede ser fijo. Es incluso esa referencia puede llegar a ser cero en un caso dado. Y nosotros cambiar los valores de voltaje de entrada y con base en eso mirar entonces el comportamiento pues que esto va teniendo para nosotros. ¿Listo? Y entonces puede quedar establecido de esa forma. ¿Ya? Entonces ahí está pues como para uno complementarlo. Bueno, entonces otra cosa que quiero que veamos, porque el tiempo pues corre, 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 y este ya fue un caso de consideración aquí. Bueno, aquí nosotros tenemos un denominado amplificador de instrumentación, que es un elemento muy importante, pero es que yo quisiera ya mirar unos casos de ejemplos que están acá. Entonces, quedaría un tanto pendiente revisar el comportamiento del amplificador de instrumentación. ¿Qué hace el amplificador de instrumentación? Venga, yo capturo la imagen y entonces y ese es uno de los que quiero que revisemos en la parte práctica. Pero verá, capturo la imagen aquí y entonces explico las concepciones de esto. Póngale cuidado. Es que si analizamos bien nosotros, lo que tiene que ver con el acondicionamiento es algo, digamos, de consideración. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, eso tiene unas implicaciones que se relacionan con como hemos dicho, con la captura de una variable física, de acuerdo al tipo de variable pues, que uno quiera, con la cual uno quiera trabajar. Entonces, esas son, digamos, pues como los detalles a tener en cuenta. Bueno, mire, el amplificador de instrumentación, mm, pues no, recibe ese nombre porque, pues el asunto es que, como se muestra allí, mire que allí tiene una etapa que son seguidores de voltaje, lo que habíamos visto la otra vez. Y en la segunda etapa es el mismo amplificador diferencial que ya nosotros habíamos analizado, ¿cierto? Y observe que, en efecto, pues ese es el comportamiento que él tiene. Mire que ya como ya hemos analizado ambos casos, entonces ya es mucho más fácil la comprensión. Vamos a recordarlo rápidamente, mire. Aquí nosotros, el seguidor de voltaje, pues ya sabemos que el voltaje que está aquí en la entrada de una inversora se refleja aquí en la salida. Entonces yo aquí tengo V2. Y en el otro seguidor de voltaje que tengo arriba, pues algo similar. Entonces aquí yo tengo V1. En la sesión anterior, nosotros hicimos ese análisis y lo hicimos teniendo así resistencia 1, resistencia 2 y encontrábamos eso. De hecho, ese fue como el punto de partida de la tarde de hoy, hablando un poco de esa experiencia de análisis, ¿cierto? Entonces, esta parte, teniendo aquí B2, B1, o sea, esta parte ya está analizada y en efecto nosotros llegamos a esto. Y esa unión de los tres operacionales, dos configurados como seguidor de voltaje, uno configurado como amplificador diferencial, nos conforma la base de lo que se denomina como el amplificador, digamos, de instrumentación, que lo que busca es pues tomar dos voltajes, tomar la diferencia y amplificarla. Entonces,
Allí sí sería válido no tener todas las resistencias del mismo valor. O sea que, en otras palabras, lo que uno buscaría es que la resistencia 2 sea mayor a la resistencia uno y uno con base en eso va a plantear lo que tiene que ver con la ganancia para que él ya pueda entonces darnos pues la amplitud de la señal según sea el caso. Porque eso es lo que se presenta allí, ¿listo? Para que ustedes lo tengan pues muy en cuenta. Ahora, ese amplificador de instrumentación se puede tornar un poco más complejo, porque incluso ya nosotros podemos ver más adelante cómo puedo establecer para la variación de esa ganancia en un momento dado que uno lo necesite. ¿Por qué razón? Porque por momentos usted puede tal vez considerar una, se puede considerar, por ejemplo, un valor fijo, así como lo tenemos concebido sería un valor fijo. Pero tal vez cuando uno empieza a hacer como todo el recorrido de las señales que se van presentando, entonces queda la situación donde puede concluirse de que faltó ganancia. Entonces, si usted lo tiene allí con la posibilidad de poderla variar, entonces eh, pues, es algo pues que desde ese punto de vista ya uno puede tener en cuenta para la concepción y ahí mismo pues no tiene uno que esperar a tener que de pronto eh, volver a armar y demás, sino que usted puede definir un rango de ganancia y aumentarla pues según sea el caso. Pero entonces eso ya la idea sería verlo reflejado en la experiencia práctica que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que quiero aprovechar ahora en este tiempo? Miren, vamos a mirar esa presentación, creo que yo se la subí a usted la otra vez, ¿cierto? Me confirman si no, porque no, pues la tendría que subir ahora mismo, más rato, pues cuando terminemos. Pero miren, vamos a mirar unos casos de ejemplo que me parece que son importantes y esto complementa entonces lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿cómo sería la situación allí? Vamos a mirar un ejemplo aquí de esta manera. Dice, usando amplificadores operacionales, voy a dejar así, diseñen el siguiente circuito. El propósito es tener un circuito que haga esto. Yo tengo aquí una caja negra, que sería el diseño que vamos a concebir. Entonces por aquí tengo un voltaje de entrada y el voltaje de salida, entonces va a ser aproximadamente 3,4 veces el voltaje de entrada más 5, ¿sí? Eso es algo que se puede llegar a presentar. Eso es algo pues que para nosotros puede ser allí de consideración dentro de los aspectos pues que se deben tener en cuenta en el análisis. ¿Listo? Entonces, eso está allí. Entonces, voltaje de salida es igual a 3,4 veces el voltaje de entrada más 5. ¿Listo? Más 5. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa allí con eso? ¿Cómo podemos tener concebido ese esquema? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que dentro de lo que nosotros hemos analizado nos puede servir para tener presente esa salida rápidamente? ¿Qué puede ser?
Sí, profe. ¿Qué se les ocurre puede ser el esquema o esquemas que podemos tener en cuenta para lograr esa salida? Dice 3,4 por el voltaje de entrada más 5 voltios. Profe, de pronto utilizar eh, un amplificador no inversor. Un amplificador no inversor. Bueno, por ahí estamos un poquito, pues, como cerca, puede ser, ¿cierto? Pero entonces tendríamos, pues, que mirar esto con más detalle. Y vamos a revisarlo, a ver a qué llegamos nosotros. Entonces, veamos nosotros lo siguiente, a ver. Em, Ahí tenemos nosotros una suma, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por aquí alguien dijo, podemos utilizar uno de los... Ah, bueno, sí, pero la idea es hacerlo con lo que tenemos a la mano, porque el de instrumentación más o menos sería relacionado con lo que yo acabo de decir, pero lo que dice Adner también es algo que es cierto, es una de las referencias que se utilizan bastante para hacer ese proceso. O sea, para no hacerlo de manera discreta, sino ya de manera integrada. Eso es una opción. Pero vamos a mirar esta otra. Vamos a mirar esta otra. Mm, Nosotros conocemos lo que viene siendo ya para nosotros el sumador inversor. Lo analizamos la vez pasada, entonces aquí ya lo vamos a ver en un rol un poco más, pues llamémoslo protagónico. Entonces, mire lo siguiente. Tengo aquí mi operacional, ya voy a leer lo que escribieron. Entonces, lo tengo de esta forma aquí, ¿sí? Entonces, me van a decir ustedes si esto es cierto o no. Digamos, si yo tengo acá una resistencia del siguiente valor. Eso habría que fijarlo pues con un valor variable, pero por ahora dejémoslo así fijo, 34K. Entonces, yo necesito dos canales. Un canal va a ser aquí el voltaje de entrada, digamos con un valor de 10K, y el otro canal viene siendo aquí un valor fijo de 5 voltios que tenga 34K. Recuerden ustedes que con base en lo que habíamos analizado hace 8 días, entonces, así como está este voltaje de salida, nos daría a nosotros menos 34K sobre 10K por el voltaje de entrada menos 34K sobre 34K multiplicado por los 5 voltios, ¿sí? Es lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, el asunto es que el voltaje de salida, 34K sobre 10K, pues es 3,4, ¿sí o no? Pero mire, voy a factorizar el signo menos. Entonces tengo 3,4 por el voltaje de entrada, 34K sobre 34K es 1. Entonces aquí tendría yo más 5 que ya sabemos que son 5 voltios. Me estoy acercando a lo que se me solicitó, pero ¿cuál es el problema? El problema es que sigo teniendo un signo menos. Entonces piensen cómo podemos quitar el signo menos mientras leo lo que se haya escrito acá. Y dice Anner, o un amplificador restador con ganancia de 3,4. Sí, son opciones, pero entonces mire que ahí ya estamos marcando para que nos quede pues la suma, ¿cierto? Es válido. Entonces mire que ahí ya tengo la sumita, 3,4 por el voltaje de entrada más los 5 voltios. Bueno, entonces la pregunta, ¿cómo quito el signo menos? Porque el signo menos, por el tipo de circuito que está indicado allí,
es una realidad, ¿cierto? Es una realidad ese signo menos. Pero ¿cómo lo quito? Porque no lo puedo quitar por quitarlo. ¿Cómo hacemos para que el signo menos se nos vaya de ahí? ¿Qué opciones podemos considerar? Prueba un amplificador inversor a la salida para que el menos se quite. Listo, ¿y con qué ganancia? ¿Cuánto de ganancia? Ganancia uno para no afectar el, digamos, como la operación. Listo, válido. Esa es la opción que yo tenía, ¿sí? Lo podemos usar, un amplificador inversor con ganancia de uno o de menos uno, pues por lo que es un inversor. Entonces, ¿cómo va a quedar el circuito? Yo lo diagramo aquí, lo vuelvo a dibujar. Entonces, tengo aquí en principio eh, el sumador inversor, ¿cierto? Entonces, tenemos nosotros acá los 34K. Tengo el voltaje de entrada, por aquí tengo 10K, por aquí tengo los 5 voltios y por aquí tengo 34K. Y entonces, esto viene estando aquí, normal. Entonces, a la salida de este señor, como dijo Jonathan, y estoy de acuerdo, entonces vamos a colocar, a ubicar un amplificador inversor. ¿Listo? Que esté justo aquí. Y entonces la ganancia tiene que ser menos uno. Entonces las dos resistencias que lo conforman tienen que ser del mismo valor. No pueden ser valores diferentes. Aquí tengo el voltaje de salida y listo. Entonces, consideremos que las dos resistencias sean 10K y 10K. Entonces, lo que va a pasar allí es que ese sistema amplificador va a tener para nosotros la posibilidad de que finalmente el voltaje de salida sea menos 3,4 voltaje de entrada más 5 multiplicado por menos uno. ¿El menos uno de quién? De la nueva etapa que se ubicó ahí al final, del amplificador inversor. Entonces quiere decir que el voltaje de salida finalmente es 3,4 veces el voltaje de entrada más 5. Entonces, el asunto es que ahí en el otro canal, pues uno ubica un voltaje fijo de 5 voltios. Las resistencias de 34K pues no son comerciales, ¿cierto? Son resistencias que teníamos que ubicar por medio de un trimmer, un reóstato. Normalmente me tiende a gustar más la idea del reóstato, aunque pues con el trimmer también se utiliza. Y fijar el valor en esa medida, los 34.000 ohmios. Y entonces ahí sí el circuito ya puede operar como lo estamos concibiendo según pues la necesidad que se nos plantea. ¿Sí? Entonces es una forma para tenerlo pues en este caso presente y o en cuenta. ¿Listo? Ahí está pues. Esa es digamos las consideraciones para que ustedes tengan presentes pues ahí. Bueno, entonces vamos ahora a mirar pues otro caso de ejemplo. ¿Listo? Para tener presente. Este caso de ejemplo nos va a plantear otro reto importante. Vamos a asumir que eso nos indica lo que voy a escribir acá. Dice, por ejemplo, diseñe
un circuito basado en amplificadores operacionales que convierta un rango de voltajes de, ojo, de 20 a 250 milivoltios. ¿Sí? O sea, de 20 milivoltios a 250 milivoltios. Permítame, yo coloco aquí también como para que haya la claridad. A 250 milivoltios. Esa es la entrada, ¿no? Esa es la entrada. Entonces, el propósito es lograr eh, que se nos presente una salida de cuánto. O sea, la entrada es eso, a un rango de 0 voltios a 5 voltios. ¿Sí? A un rango de 0 voltios a 5 voltios. La idea es que podamos conseguir pues esa aplicación, ¿ya? Dentro de las posibilidades pues de diseño. Entonces, obviamente que eso nos invita a pensar y nos invita a pensarlo con base en lo que ya nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces entran de 20 milivoltios a 250 milivoltios y entonces que el rango de la salida sea desde los 0 voltios hasta los 5 voltios. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Qué puede uno entender? Entonces entran 20 milivoltios, que es el valor mínimo, salen 0 voltios. Entran 250 milivoltios, que es el valor máximo. Eso puede ser como lo que entrega un sensor, ¿no? Y entonces salen 5 voltios, ¿sí lo ven? Y eso se puede armar con lo que hemos venido nosotros trabajando. Entonces, ahí es donde esto toma relevancia y es la ocasión para que ustedes ya vean un poquito, pues, como eh, más claro, ¿cierto? Ya con estas consideraciones, pues, lo que nosotros hemos venido, pues, tratando acá. Esa es la idea. Ese es el asunto, pues, clave. Bueno, entonces, analicemos, ¿sí? Analicemos a ver qué pasa. Mm, este les va a servir mucho, diría yo. Entonces, miren, normalmente uno hace como un grafiquito. Para ese tipo de situaciones, pues uno hace un grafiquito. Un grafiquito que nos da a nosotros, pues, como la claridad, ¿no? De lo que se pide, ¿no? Entonces, digamos, esto viene así, de esta manera. Yo aquí tengo un cero. Esto va a estar dado aquí en milivoltios. Entonces, digamos que por aquí tengo 20 y por acá tengo entonces 250. Y entonces, pues esa es la entrada. Y como por aquí está la salida, entonces digamos que por aquí tengo yo 5, ¿cierto? Entonces esto va a estar así, más o menos así. Entonces, esto se presenta de esta forma. ¿Listo? Entonces, mire, la entrada, que es lo que está en lo que normalmente llamamos X o que es nuestra abscisa, está marcándonos de 20 a 250.
Y la salida, que es la ordenada, lo que muchas veces llamamos y, pues está entre 0 y 5. Entonces, ¿cómo proceder? Bueno, vamos nosotros a marcar unas coordenadas de los puntos que están aquí. ¿Cuáles puntos? Este y este. Entonces, en este punto, la coordenada viene siendo, por ejemplo, 0,02, que 0,02, ¿qué es? Es 20 milis, ¿cierto? Eso es el valor en X. Y el valor en Y es 0, ¿sí o no? Esa es la coordenada que tengo ahí. Y para el otro caso de acá, entonces tengo 0,25 y tengo 5. ¿Listo? Todos nosotros conocimos desde la primaria, porque pues me imagino que lo siguen enseñando en primaria. Yo estudié eso hace muchos años. Estamos hablando del siglo XX. Ujú. Conocemos una función, una expresión que le llamamos la ecuación de la línea recta. Es muy útil para ese tipo de casos. Entonces, el asunto es que uno la identifica como y menos y1, que viene siendo igual a la pendiente por x menos x1. Esa es la forma general. La pendiente, la pendiente, la conocemos nosotros como y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Esa es la pendiente. ¿Por qué pensamos en esa ecuación de la línea recta? Porque pues finalmente ahí hay una línea recta, ¿sí? Que el gráfico no me quedó tan recto, es otra cosa, pero es una línea recta, entonces uno puede mirar desde ese punto de vista del análisis y saber qué se plantea ahí, ¿cierto? Y es válido. Entonces, observen ustedes que esta pendiente la tenemos, o sea, arriba pues la relación, la resta de las y sobre la resta de las x. Según las coordenadas, aquí arriba me quedaría, por ejemplo, 5 menos 0, ¿cierto? Y en esa misma proporción, teniendo pues en cuenta que yo estoy diciendo que esta es, miren lo que yo estoy diciendo allí implícitamente, ¿no? Que yo les muestro más claro aquí. Yo estoy diciendo que esto es x2, que esta es y2, y aquí estoy diciendo que esta es x1 y que esta es y1. ¿Ok? Por si no lo habían notado. Entonces, 5 menos 0, y tengo entonces 0,25 menos 0,02. Entonces, yo hago las operaciones común y corrientes. Entonces, la pendiente, pues arriba va a dar 5 y la resta abajo, pues nos va a dar nosotros claramente que va a dar 0,0, no, 0,23. ¿Sí? Pero yo corrijo aquí. 0,23. Entonces, cuando yo hago la operación, es importante hacerlo. La pendiente va a dar un valor relación parecido a 21,739. Es un dato que de algo irá a servir ahora. Bueno, entonces, ese es un caso. Lo otro es que ya habíamos dicho que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, yo tomo un punto cualquiera, digamos x2 menos y y2. Entonces yo digo, ya, y menos 5 es igual, entonces tengo la pendiente que ya se encontró 21,739, que va a multiplicar a x, y tengo que también, como estoy manejando la coordenada de arriba, x tiene que ser el valor que está en esa coordenada, no puede ser el otro, porque si no ya nos daría otra cosa distinta. Entonces aquí sería x menos 0,25. Aquí solamente estoy tomando un solo punto.
Igual ustedes lo pueden hacer con el otro porque finalmente la pendiente es la que va a fijar un valor fuerte allí para que se cumpla pues con esa conversión en el rango que se tiene. Así que si yo despejo el valor de y hago los productos, pues esto va a ser así, ¿no? 21,739x menos 21,739 por 0,25, tengo que me da 5,435 y más 5. El que está restando pasa a sumar, entonces tengo más 5. Entonces y va a ser para nosotros 21,739x menos 0,435. ¿Ok? Y entonces yo tengo esto aquí. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Vale? Entonces la función de salida finalmente, ¿cómo queda? La puedo ver también de esta manera. Mire, eso es otra opción. Yo tengo esa pendiente, la factorizo. Yo digo 21,739 factor de quién, de x menos, entonces si yo hago la operación de 0,435 sobre 21,739, eso me da alrededor de 0,02. Es lo mismo que tengo ahí previamente encerrado. Ustedes lo pueden corroborar y ese es, digamos, pues como el valor. Si yo lo traslado a nuestras variables, porque pues ahí lo estoy trabajando con y y x, pero si lo traslado a nuestras variables, entonces para que tengamos la claridad del caso, es como decir, vea, el voltaje de salida que es y es 21,739 que va a multiplicar a x, que es el voltaje de entrada, menos 0,02. ¿Listo? Es lo que yo tengo ahí. Entonces, ¿cómo hago yo esa implementación? Mm, Ahí se presenta o sea, el amplificador diferencial que habíamos visto, que vimos hace 8 días y que por lo menos aquí hay una parte de lo que yo mostré que es como la raíz del amplificador de instrumentación, mírenlo ahí. Ese esquema es el que nos puede servir. ¿Sí? Entonces, mire que allí dice claramente R2 sobre R1, que es el voltaje 2 menos el voltaje 1. Entonces, ese voltaje 2 es el voltaje que está entrando a la entrada inversora. Y el menos, que en este caso sería lo que tenemos allá como 0,02, viene siendo el de la entrada. Bueno, yo dije entrada inversora hace un instante, ¿cierto? Entonces corrijo. El voltaje 2 para nosotros tiene que ser el voltaje de entrada en la entrada no inversora. ¿Sí? Y el voltaje 1 tiene que ser los 0,02, que si tomamos como referencia lo que habíamos hecho previamente, sería como definir un valor de referencia y que eso se puede fijar bien con ayuda de otro amplificador y todo, o un divisor de tensión, eso es lo de menos, se puede ajustar bien. Entonces, ese esquema es el que voy a tomar ahí, o sea, el que tengo ahí como amplificador diferencial. ¿Listo? Entonces, lo que hay que ajustar ahora son los valores de las resistencias. Entonces, tengo que tener en cuenta lo que es la resistencia 2 y el valor que va a tener para nosotros la resistencia 1, buscando pues que nos dé alrededor de los 21,7, 21,739. Entonces, mire lo que tengo como propuesta para que veamos. Eh, Como estamos hablando de un amplificador diferencial, te lo voy a dejar aquí. Entonces tengo aquí más.
menos, eh, tengo por aquí, entonces, pues hago la estructura del amplificador diferencial, ¿no? Pues todo lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces tengo yo esto aquí, entonces tengo yo esto aquí. Tengo acá 21,7. Igual ustedes pueden escribir allí 21,739. Lo que pasa es que seguramente cuando están experimentando con las resistencias variables, pues no nos va a dar 21,739 exacto, ¿no? Entonces por eso lo dejo en 21,7 aproximadamente. Ahí nos toca con una resistencia variable porque no tenemos otra opción, ¿ya? Pero ya incluso cuando usted lo va a ensayar, hay que tener en cuenta eh, las tolerancias. Muchas veces para este tipo de acondicionamiento, pues uno prefiere utilizar resistencias de precisión, de una tolerancia incluso menor al 1%, si es del caso, si es viable encontrarlas. No son tan sencillas, muchas veces hay que conseguirlas pues por acá, por fuera. Y entonces, para uno hacer el ajuste. Sobre todo, bueno, yo hablo de precisión, pero más que todo para el valor de un K, que son las comerciales. En lo otro sí toca variable, ¿cierto? Entonces, ahí está, mire, ese es el amplificador diferencial que ya conocemos. Y ahí tenemos más o menos la garantía de que esto tendría para nosotros, es decir, la relación de R2 sobre R1, mire, la relación de R2 sobre R1 es lo que nos va a dar en ese caso 21,7 como está expuesto allí. Y ya sería pues el B2 menos el voltaje 1. Ahora, en la entrada inversora, yo tengo que fijar aquí un valor de 0,02 voltios. ¿Listo? Ese valor se puede fijar pues con la ayuda de un divisor de tensión, algo bien armadito y lo puede uno hacer. Si yo voy a utilizar un divisor de tensión, ya es saber a qué voltaje tengo para alimentar esa rama y las dos resistencias que tengo que tener para lograr que ahí me quede un valor fijo de 0,02 voltios. Ese lo pueden completar ustedes. Estoy hablando de algo así. Yo tengo aquí voy a llamar una resistencia A, ¿cierto? Entonces por aquí tengo yo una resistencia B y digamos que acá ya viene el voltaje de 0,02 voltios y entonces aquí ya es con cuánto alimento y cuáles son los valores de A y B. Resistencia A y resistencia B para que eso salga. Eso ya se los dejo a ustedes. Pero es lo que estoy indicando que ustedes pueden lograr así para dejarlo fijo. ¿Listo? O sea, estamos hablando allí de 20 milivoltios porque eso fue lo que nos dio el análisis. Y acá yo puedo incluso pensar en que coloco de una vez el voltaje de entrada, pero tengo una propuesta. Recuerden lo que hablamos hace como dos clases atrás o tres clases atrás, antes del examen, cuando analizamos pues un poco como las consideraciones del seguidor de tensión o de voltaje. Entonces, yo tengo aquí mi voltaje de entrada, entonces tengo un seguidor de voltaje para que, para que entre allí. Es decir, normalmente ese voltaje de entrada puede ser, digamos, el sensor que uno tiene y que ya uno con el trabajo previo que ha hecho al analizarlo está teniendo voltajes de salida entre 20 a 250 milivoltios. ¿Listo? Entonces, no siempre es recomendable conectarlo directamente al esquema que me va a servir de acondicionamiento, sino que yo me puedo valer del seguidor de voltaje o seguidor de tensión. Entonces, ahí ya quedamos más completos con la información. ¿Listo? Entonces, mire que si es viable el tema, ¿no? Es de consideración tenerlo. Entonces, mire, voy a dejar para que ustedes me hagan el análisis
y en la siguiente sesión revisamos de lo que va a ser para nosotros un circuito pues, que haga lo siguiente. Entonces, tomen nota y le pueden sacar el pantallazo ahora que termine de escribirlo. Y entonces, mira, vamos a ver cómo lo escribo. Entonces, miren, la propuesta es la siguiente. Diseñe un circuito basado en amplificadores operacionales para convertir un rango de señales, para convertir un rango de señales de 4 miliamperios a 20 miliamperios, ¿sí? Esa es la entrada, ¿no? 4 miliamperios a 20 miliamperios a un rango de voltaje de 0 voltios a 10 voltios. ¿Listo? Entonces, el asunto es que voy a representar el caso así, el reto, de esta manera. Eh, Tengo aquí 4 miliamperios a 20 miliamperios, que es la entrada. Y entonces 0 voltios a 10 voltios, que es la salida. Ese es el reto, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cópienlo allí, hagan el proceso de captura y entonces para que lo realicen. ¿Listo? Esa es la idea. Ese es el propósito. Entonces, diseño un circuito basado en amplificador operacional para convertir un rango de señales de 4 a 20 miliamperios, que mire que industrialmente es un rango muy utilizado, ¿no? A un rango de voltaje de 0 a 10 voltios que también es utilizado industrialmente. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahí está. Ese es el propósito. ¿Ya tomaron nota? ¿Aló? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Listo, entonces en 8 días nosotros vamos a tener la posibilidad de acuerdo a lo que hablamos al inicio, de tener entonces con ustedes la opción de hacer nuestro opcional de la primera evaluación. Yo llevo ese día el cuestionario, ¿vale? Entonces, hoy tuvimos, bueno, nos faltó un miembro hoy. Tenemos nosotros la oportunidad de contar con Anner, con Jonathan, con José Luis, con María Fernanda y con Miguel. Como bien saben ustedes, pues cuando estamos así, normalmente
el tiempo total no lo tomamos porque la información, como hay más silencio de parte de ustedes, nos rinde un poquito más. Y entonces es para que justo no entren ustedes en saturación. Entonces nos vemos en 8 días. Yo les estoy comentando, estoy terminando en la presente semana la lectura de los avances. La verdad todavía no lo he terminado. Una vez tenga la consolidación del 100% les estaré haciendo llegar mis comentarios. Y cualquier cosa, puede ser que en 8 días la tratemos previamente o después, bueno, ahí miramos, en caso de que sea necesario. Entonces les agradezco la atención. Se me cuidan, que estén muy bien. Hasta luego, brother, muchas gracias. Bueno, a ti, Jonathan, que estén muy Hasta bien. luego. Adiós, Miguel, cuídate, que estés bien. Chao, chao.